Desde el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara y Radio La Chispa lanzamos la campaña Volver a Verte. Estamos recolectando anteojos para reacondicionarlos y entregárselos a personas que no pueden acceder a ellos. Dona tus anteojos usados. Los puntos de recepción son El Centro Oftalmológico, ubicado en Tomás Guido 757, en Barrio San Martín, y la Óptica Naceli, ubicada en 9 de julio 448. También podés comunicarte al 351-371-9143. Súmate a la campaña Volver a Verte y ayuda a que otros puedan volver a ver bien. Continuamos, señoras, señores, señoritas, señorones, en este programa 147, como el famoso Fiat, que tanto se ha vendido aquí, ya sea Vivace, ya sea Space, 147. Hoy es un día súper especial, me parece. No traigo una, sino muchísimos acontecimientos. Por ejemplo, bueno, como mencionaba la Cande, hoy se celebra en 200 años de la independencia de aquí de las provincias de América del Sur. Creo que de los primeros movimientos revolucionarios que hemos tenido como argentinos, digamos, aquí en nuestra región, o en ese momento no como argentinos, pero con hermanados bajo la celeste y blanca, ¿no? Claro, de la gente de esta tierra, o sea, la rebelión de la gente de esta tierra, uno de los debates más picantes en ese entorno era la cuestión de la injerencia extranjera. ¿Íbamos a permitir injerencia extranjera o nos independizamos de España y después que venga el que venga? Que venga otro más, digamos, Inglaterra, por ejemplo, que tanto ha controlado, digamos, el imperialismo mundial desde mucho antes de las invasiones aquí a la tierra esta. 210 años, efectivamente, 210 años, me corrijo ahí, 1816, se estaba llevando a cabo allá en Tucumán las firmas del acta. Es muy llamativo, ¿no? Hace 210 años estaban, por ejemplo, Mariano Moreno, estaban, por ejemplo, Godoy Cruz, que era representante ahí de toda la región de Cuyo, estaba Manuel Belgrano, había un montón de hombres y mujeres, porque también había un montón de mujeres ahí participando. María Remedio del Valle, que ha dirigido ejército, también ha sido terrible enfermera, declarada capitán por Manuel Belgrano. La cosa es que hace 210 años la gente de este país, hermanadas bajo la celeste y blanca, y con el apoyo total de los negros, de los mulatos, de los criollos, de todos los oprimidos que había en toda la región que hoy conocemos como Argentina, estaban luchando y estaban dando la vida para, como vos decías, que no haya injerencia extranjera. Acabamos de leer una noticia de cómo el presidente de nuestra nación, en uno de los partidos de fútbol de este mundial que se está llevando a cabo ahora en Estados Unidos, entregó, entre tantas otras acciones, digamos, que vienen ocurriendo, pero digo, se entrega la concesión del río más grande que tenemos en Argentina, se entrega la concesión del río que más influencia tiene en el comercio extranjero. Es lisa y llanamente contra lo que estaba luchando San Martín y sus compañeros en aquel momento, contra lo que han luchado tantos negros, tantos mulatos y criollos de nuestra nación, para que 210 años después se lo entreguemos así en bandeja a esta gente. Me da vergüenza. Una injerencia económica, no política. No es, pero o sea, no es política a todas luces, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Yo quería mencionar eso, que hoy es 9 de julio, que me emociono cada vez que grito viva la patria, y que espero que ese sentimiento nacionalista nos llegue a todo el mundo por igual, para que sintamos de verdad cuando alguien lleva a cabo acciones como estas de entregar la concesión del Paraná a una empresa, ¿de dónde dijeron que era? ¿Holandesa? Belga, una empresa belga. Sintamos de verdad cómo nos entra la puñalada por la espalda y decimos, nos están cagando, cula. Bueno, eso por un lado. Gritamos gol. Mientras gritamos gol, fue así, gol, nos cagaron, cula. Eso mismo pienso. Y por otro lado, un día como hoy nacía Mercedes Sosa, que nada, estábamos escuchando recién al Jardín de la República, como para conmemorar un poco aquel antiguo Tucumán, como para conmemorar un poco a la voz de América y a la negra, que me la voy a llevar en el corazón hasta el día que me muera. Así que gracias a la Mecha por tantísima música, y por supuesto a sus dos pilares, ¿no? Oscar Mato y Tejada Gómez, que han hecho hoy en día de lo que conocemos como Mercedes Sosa. Y entrando un poco en el tema, hoy vamos a hablar del Mundial. Estamos medio tardecina, así apurado, así que tenemos un montón de cosas para hablar de este Mundial. ¿Cómo lo ve al Mundial Fede? Y un poco
Bueno, no sé si respondiendo a la pregunta, pero yendo un poco a situación. Recordando el mensaje que mandó Ode, esto de las piedras. Las piedras y una pelota que puede ser trapo, puede ser una botella de plástico. Es solo lo que necesitas para jugar al fútbol. Piedras y una botella. En ese ¿No? sentido, consideramos fuertemente que el fútbol es un deporte popular, adueñado y es un deporte del pueblo. Es un Exacto. deporte que efectivamente genera emociones, genera participación, genera identidad, genera expresiones. El fútbol es del pueblo. No estamos de acuerdo con cómo se está utilizando este mundial y todos los mundiales en general, pero nos parece importantísimo dejar en claro que consideramos que el fútbol es un deporte del pueblo, digamos, y que todas estas acciones que vamos a ver ahora que se llevan a cabo, que se vienen difundiendo por todos lados, son simplemente herramientas de control, herramientas de dominación que han tomado, como lo han tomado en un montón de aspectos más, pero en este caso ha sido el fútbol, el deporte popular, ha sido atacado y ha sido cooptado otra vez por el mercado, ¿no? Claro, un juego, una distracción cuando uno es chico, te juntas con tus amigos, jugás al fútbol, te divertís, te peleás, te volvés a amigar, ¿no? Toda una dinámica que genera un bagaje sentimental, un bagaje de pasión, que bueno, hay empresas que ahí no ven pasión, ven una posibilidad de negocio, ¿no? Que eso se explota hasta el máximo, siendo por lo menos en este último mundial muy presente, por ejemplo, la cuestión de las apuestas. El Diego. La cuestión el Diego apuesta aparece ahora desde la diciéndote tumba. que apuestes. Estamos viendo en este mundial como un lado bastante extremo de cuestiones que ya venían ocurriendo, ¿no? Las cuestiones de la mercantilización del fútbol es otra expresión de explotación capitalista, digamos, y entonces sobre ella aparecen un montón de aristas que podemos desentrañar, ¿no? Una muy grande que ya vamos a ampliar un poquito más es la publicidad, ¿no? La cantidad de plata que se está haciendo con la publicidad, la FIFA en estos días. ¿Cuánto dura el mundial? No sé si son 36 días, lo debería haber sabido, pero en los días que ocurre el mundial, en esos 48 partidos, creo que son 104 partidos, son un chingo de partidos, la recantidad de plata que está haciendo la FIFA mediante la publicidad y todas las herramientas que se han ido incorporando una vez comenzado el mundial para ampliar eso de maneras absurdas, no tiene nombre, no tiene parangón, ¿no? Sí, yendo hacia el rédito que obtiene la FIFA dentro de todo esto, podemos citar una fuente que hemos estado consultando, que hacemos los deberes y estudiamos. Diario Vox Populi nos dice: el mundial de los 9.000 millones. Así se reparte el gran negocio de la FIFA más allá del mundial, más allá del fútbol. La Copa del Mundo se ha convertido en una gran maquinaria económica donde la FIFA concentra gran parte del negocio y sectores como la hostelería y la publicidad luchan por rentabilizar el torneo. Esta podría ser la edición del campeonato internacional más rentable de la historia. El estudio de la Federación junto a la Organización Mundial del Comercio ha estimado ingresos por 8.911 millones de dólares para la máxima autoridad futbolística. Esto supondría un incremento de un 17,6 respecto a Qatar 2022. Claro, o sea, usted imagínense, por ejemplo, en Qatar yo tengo entendido, he visto después de esto, podríamos seguir buscando más la veracidad de esta fuente, pero cuando lo leí no lo puse en duda ni un poco, ¿no? Entonces me lo toman con pinza porque no sé si efectivamente está chequeado, pero he visto mucha gente que ha denunciado en la zona de Qatar y los países aledaños que ha habido una explotación tremenda para levantar en el medio del desierto la cantidad de estadios que se han hecho para el mundial anterior y que mucha de esa gente estuvo laburando durante meses a todo lo que daba, explotados a full, y que muchos no les han pagado, y una vez que pasó el mundial anda a reclamarle a Magoya, digamos, ¿no? Es como, che, pero yo levanté las tribunas estas donde estuvieron todos parados, y estamos diciendo que en ese de Qatar la FIFA levantó más o menos 7.500 millones de dólares, estamos hablando de que ahora está llegando a los 9, digamos. ¿Quién no pierde con esta cuestión del mundial? La FIFA. Gianni Infantino no pierde un solo peso con esta cuestión, y ahí es donde entran a aparecer un montón de cuestiones más que van acrecentando
esta explotación tan absurda, burda y terrible que se está dando en manos de la FIFA. Por ejemplo, parece que el mayor ingreso que tiene la FIFA de este mundial es por publicidad, ¿no? Habrán visto ¿cómo se llama? El cooling break, la pausa esta de hidratación. Ahí el Juanito nos había buscado unos números, miren, ya se los voy a pasar. Porque es terrible, ¿no? Como lo que vale ese... ¿Cuánto dura el cooling break? ¿1 minuto y medio? 3 minutos. 3 minutos dura, en 3 minutos y medio. La cantidad de plata que se hace con esos 3 minutos y medio, qué sé yo, me atrevo a decir que podríamos terminar con el hambre de una provincia en un rato, digamos así. En una sentada en 3 minutos de eso, por ejemplo, se pueden levantar todas las escuelas y se puede mejorar el salario de todos los docentes de este país. Por decirle una cosa, estamos hablando de 18 millones el segundo de publicidad previa en Argentina y mientras en vivo 23 millones un segundo de publicidad. Es un delirio que está... Lo loco es que está aceptado y asimilado y aprobado socialmente, no en Argentina, no en Brasil, no en Colombia, en el mundo, ¿no? Exacto, son los ricos realizando negocios para ellos mismos, con esos números exorbitantes. Por ejemplo, seguimos tomando datos de aquí de Diario Vox Populi, de esta nota que habían publicado, y dice que durante el Mundial de Qatar, el del año, la última edición, 5.000 millones de personas se conectaron en algún momento al torneo. Eso es el 60% de la población global. Entonces, efectivamente, el Mundial funciona como un elemento cohesionador de los intereses globales. El Mundial funciona como un elemento de difusión muy grande, y ahí es donde aparece la difusión, por ejemplo, de Betson, como uno podría elegir y ver los ciclos de apuestas y ver las páginas estas que, nada, generan un montón de cosas que hemos hablado en otros programas de por qué son tan nocivas. Pero también aparece esta idea de que se aprovecha el mundial, no es solo una idea, aparece este hecho de que se aprovecha un mundial como este para la visibilización de un montón de luchas, ¿no? Exacto. Bueno, eso es como algo que ha sucedido siempre, ¿no? Cuando llega mucha cámara a un determinado lugar, es como que salen estas luchas y por ahí se puede llegar a visibilizar. Por ejemplo, lo que pasó en el 78 acá con Mara de Plaza de Mayo, que las tomó un medio holandés, si no me equivoco. Así mismo, un medio holandés, y eso difunde un poco un montón de cuestiones. Un detallito ahí, ha habido un mundial mientras estaba Mussolini en Italia, hemos tenido el mundial aquí en el 78. Otra pata que siempre ha estado apoyando a la FIFA. El mundial del 82 de España fue dado a Franco. Se desarrolló durante una democracia, pero fue otorgado mientras la dictadura franquista en España. Entonces, las dictaduras hemos visto una y otra vez cómo están del lado de la FIFA, y no solo del lado, sino que son elementos y pilares centrales para sostener hoy en día todo este entramado de enriquecimiento, de aumento de capital, de explotación y de fomento de las cuestiones no solo capitalistas, sino también de intereses y de identidades, ¿no? Cómo funcionan hoy en día la identidad nacional para los diferentes países. Cómo el ganar o perder uno de estos partidos posiciona muchas veces a la gente en relación a otro país. Muchas veces tenemos como esta idea de que el mexicano es o no es tal cosa porque en su partido las personas que jugaron al partido actuaron o no actuaron de tal o cual manera. Digamos, determinar a una comunidad entera por cómo se desarrolló en un mundial, por lo que he estado viendo y charlando con la gente que más o menos tengo cerca, parece que está siendo como una forma de fundamento, ¿no? Hoy en día, el cómo se desarrolla la gente en el mundial, cómo se desarrollan los jugadores de fútbol en el mundial, determinan cómo yo veo a ese país, ¿no? Un nacionalismo desarrollado a partir del rendimiento de un equipo de fútbol en el mundial, digamos. Así mismo. Entendido el partido como una especie de batalla casi. El partido funciona como una batalla en la cual es tipo batalla de lucha libre. Uno siente que ya está, que en realidad no está pasando nada ahí, digamos. Y por ejemplo, dentro de las luchas que se han visibilizado en el caso de este mundial, ¿no? Algo que nos ha llegado a nosotros hasta acá, es el ejemplo de las madres buscadoras en México. Estas madres buscadoras son producto de la organización colectiva de movimientos sociales descentralizados que buscan a sus familiares desaparecidos desde hace más o menos 20 años aproximadamente.
La mayoría de estas se estarían dando en un principio desde el recrudecimiento de la violencia narcocriminal. La búsqueda implica la visita de fosas y de instituciones públicas pidiendo por sus familiares. Hasta el día de hoy, su reclamo no fue tenido en cuenta por ninguna gestión de gobierno. En este contexto, las madres se organizan y porque el Estado nunca les dio una respuesta, ya que estas para reproducir las lógicas del capital. Son un ejemplo de lucha y de organización colectiva. Tenemos para acompañar esta lucha que estabas comentando, Fede, acá un audio de Daniela, que ella forma parte de, ahí me lo dicen bien en la producción para no meter la pata, pero si no me equivoco es la Organización por los Derechos Humanos de los Pueblos Mexicanos. Asimismo, la Organización por los Derechos Humanos de los Pueblos de México, Daniela González López, nos mandó un audio que vamos a pasar a escuchar en este momentito. Soy Daniela González López, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que hace parte de la Plataforma Común por Palestina, y desde México les mandamos un saludo fraterno, solidario, y les agradecemos mucho por este importante espacio que nos abre pues una puerta para estar comentando la realidad que estamos viviendo en nuestros territorios y sobre todo también pues a las voces que estamos pues con las justas luchas y también por la libertad contra la ocupación y el genocidio en Palestina. Pues decirles que desafortunadamente en nuestro país, a partir de todo lo que ha sido y lo que hemos llamado el Mundial del Despojo, el Mundial de la Gentrificación, pues se han dado muchas violaciones y violencias a los derechos de los barrios, de los pueblos y de las justas luchas, como lo son las madres buscadoras, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la CENTE, entre otras justas luchas que son voces que están exigiendo justicia y que además también pues estas voces nos hemos acuerpado para poder hacer frente a la resistencia y a la lucha. En medio de todas estas protestas, desafortunadamente se ha recrudecido tanto en la Ciudad de México como en los diferentes territorios la presencia de los militares y también de grupos paramilitares y de los cuerpos policíacos. Han estado priorizando pues sus negocios. Este gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha tenido constantemente reuniones con empresas que son sionistas, que hacen parte del financiamiento de ese brutal genocidio para Palestina, como BlackRock, entre otras, y que justamente le hemos venido haciendo un reclamo porque no rompe relaciones de todo tipo y sobre todo militares con el ente genocida asesino de Israel. Es en ese sentido que el movimiento a nivel nacional pro Palestina en México seguimos exigiendo que rompa las relaciones porque no estamos de acuerdo con esa complicidad. Nosotros decimos que el silencio y que no se actúe de manera contundente, pues es complicidad con la ocupación y con Israel. Y por eso es que pues también hacemos la denuncia que se ha sentido de manera muy fuerte la violencia y pues también la represión dirigida hacia el movimiento popular en general en México y que pues se ve representada en cómo es que han violentado la libertad de expresión, la libre manifestación y también el libre tránsito, porque han cerrado en el marco del Mundial pues el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México, no permitiendo el acceso para pues las justas luchas, las resistencias de los diferentes sectores. Por eso es muy importante que continuemos, sobre todo en México y en todos nuestros países, pues haciendo la más amplia unidad
porque bien sabemos que desde los gobiernos no va a haber ningún cambio, todo lo contrario, tiene que ser desde los pueblos, desde los territorios, seguir tejiendo, seguir construyendo por la vida, contra la guerra, contra el genocidio en Palestina y sobre todo contra la imposición de estos gobiernos que quieren seguir priorizando su agenda neoliberal en contra de los territorios, de los pueblos originarios y de todos los pueblos de nuestros países. Asimismo escuchamos la voz de Daniela González López. Bueno, más claro, échenle agua, ¿no? Cómo a partir del Mundial se han buscado visibilizar algunas de estas luchas que llevan mucho más tiempo que lo que está efectuando este Mundial. Y cómo a partir de esta situación se recrudece la participación policial, la violencia, y los gobiernos no dan respuesta, como se da sistemáticamente. También nos comentaba acá Eloísa en el chat, dice: hola Chisper, es importante, la hidrovía del Paraná estaba concedida desde 1995. Había un contrato que se vencía en el periodo del gobierno de Fernández y se optó por postergar la decisión sobre qué hacer, dejándolo al dichoso gobierno neoliberal fascista que vino después. San Martín hace rato se revuelve en su tumba. Y también nos dice: saludo a los gurises Chispero Agustín. Así mismo. Hay las violencias que se llevan a cabo con las desapariciones en México, no es algo nuevo, es algo que se viene manteniendo hace mucho tiempo. La visibilización del Mundial es una oportunidad de difundir esta lucha y ver si se suma más gente a participar, porque como nos decía Daniela, la respuesta a través de los gobiernos sistemáticamente no está llegando. Entonces la organización popular es la única forma que están encontrando las madres de tratar de dar alguna respuesta, o aunque sea salir un poco de la agonía de la desaparición de sus personas queridas. Y esta no es la única agonía que se vive en el mundo, sino que la violencia de género tiene su lugar aquí, como en todos los aspectos que vemos en nuestra vida, tristemente. Y ahí estamos viendo en pantalla algunos personajes de este mundial, ¿no? Exacto, algunos personajes que tienen algunas causas y cosas por el estilo. Asimismo, eso que estamos mostrando es un recorte que ha buscado Eloísa de la gente esta. Eloísa, que no ha podido venir desde acá. Nosotras, todo es el medio que ha buscado toda esta. Ha recopilado esta información. Eso mismo, la información de los jugadores que están denunciados por algún hecho de violencia de género o agresión. Por ejemplo, por mencionar algunos, Facundo Medina fue detenido en Francia en 2021 tras ser denunciado por violencia física por su expareja en Navidad. Reconoció parcialmente las agresiones. Tras la lesión de Tagliafico, la AFA y Scaloni lo premiaron con la titularidad indiscutible de la defensa de la selección. Tomás Partey de Ghana. El otro es Tomás Partey de Ghana. El vicecapitán de la selección de Ghana enfrenta 7 cargos de violación y uno de agresión sexual en el Reino Unido, denunciado por 4 mujeres distintas por ataques ocurridos entre 2020 y 2022. Ashraf Hakimi de Marruecos, que estaba jugando hasta recién. La estrella y capitán de la selección de Marruecos llegó a este mundial arrastrando un procesamiento judicial formal en Francia por violación agravada de una joven en su domicilio en 2023. Kaishu Sano, de Japón, detenido por la policía de Tokio junto a otros 2 hombres tras ser acusados de agresión sexual grupal a una mujer en un hotel de la capital japonesa. Tiago Almada, de Argentina, imputado formalmente en Argentina por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas tras una denuncia por hechos ocurridos en una fiesta privada en 2020. El otro, Maduke Okoye, de Nigeria. El portero se volvió viral en redes sociales por su atractivo físico. Lo que los algoritmos silenciaron fue que su pareja, Jelisa Westhoff, lo acusó públicamente de agresiones físicas tras difundir imágenes de su cuerpo golpeado. Bueno, aquí se plantea esto de... Me piden que mire, hay comentarios. Como dice también Tiago Almada, Montiel, así mismo Gladys. Sí. Se puede seguir la lista. Aparece aquí la cuestión de que separar al jugador de la persona es un lujo patriarcal que solo sirve para proteger el negocio de miles de millones de dólares, digamos. Esto pasa mucho con los artistas también, y es un hecho de que
las personas conforman su identidad a partir de todo lo que uno son. No es que aquí soy Giuliano y cuando voy a tocar no soy Giuliano, digamos. Entonces se plantea esto de cómo la FIFA, junto con un montón de instituciones más, funcionan de escudo para diferentes tipos de violencias machistas que se ejercen sistemáticamente, no solo en el fútbol, pero son un ejemplo más de cómo seguimos en una sociedad bastante atrasada y en una sociedad bastante violentada de parte de los varones hacia las mujeres en los aspectos que estábamos viendo recién. Muchos de ellos están ahí ante todas las cámaras haciendo miles y millones de dólares con una denuncia detrás, muchos de ellos como veíamos de violaciones grupales, y estos son los que han tomado como nivel de difusión mundial, por así decirlo, de grandes difusiones, la cantidad que deben estar por detrás, o los casos, por ejemplo, de abuso que se veían aquí en Independiente. Claro, los casos de abuso que hubo en Independiente hace mucho, la verdad es que no recuerdo bien, pero sí salió en varias noticias. A lo que quería ir con esto que mencionábamos recién es que la FIFA funciona como un organismo de aprobación, como un organismo de legitimidad de diferentes tipos de explotaciones. Hemos visto explotaciones sexuales, hemos visto explotaciones de capital, hemos visto explotaciones de trabajo, hemos visto desapariciones, hemos visto también cómo aparece la violencia institucional y la violencia de la policía hacia los manifestantes, que en México se han levantado a todo lo que da. Aquí nos dice Gladys, el blindaje del negocio del fútbol por parte de la FIFA. Asimismo, hoy en día tocar a la FIFA parece como si fuera imposible. Hoy en día la FIFA creo que tiene más poder que muchos gobiernos. Hoy en día la FIFA está codeándose mano a mano con, por ejemplo, el gran dictador Donald Trump, quien hace unos 3-4 días dijo que no, eso no fue falta del delantero estadounidense, y le mandó un mensajito, seguramente un Signal o un WhatsApp, no sé qué usará Donald Trump, creo que usa Signal. Le dieron un premio inventado de la paz y bombardeó Venezuela, bombardeó Irán. Así mismo, es el imperio atacando con sus armas habituales, que son los misiles. Y la payasada del mundial ha llegado a tal nivel que si Trump le escribe a Gianni Infantino y le dice, che hermano, sacale la roja que le pusieron a mi delantero, allá va la FIFA y dice, no, nos equivocamos y no hay VAR que te salve, brother. Entonces es como una demostración total de los grandes poderes dominantes del mundo armándose un campo de juego que para mí se va a poner muy heavy, porque si bien, por ejemplo, actores que hoy en día están muy en auge mediante la violencia y los genocidios, como son el caso de Israel, no están participando del Mundial, sabemos por algunos datos que hemos buscado que ellos sí están presentes. Su equipo no está, pero están ahí presentes en este Mundial. ¿De qué manera, Fede? ¿Me repetís la pregunta? Digo, porque estamos hablando de que hay muchos actores que hoy en día ejercen la dominación, que hoy en día se cargan encima los genocidios, que hoy en día son los culpables de la exterminación de gente, como está ocurriendo en Gaza, son culpables de la caída de gobiernos, como ha ocurrido en Venezuela, el acecho y la asfixia, como viene ocurriendo hace más de 70 años en Cuba. Estos mismos actores sociales están distribuidos de distintas maneras, y yo creo que hoy en día el Mundial está funcionando de cierta manera como una prueba, está funcionando de cierta manera como un testeo, un testeo de ver cómo se puede generalizar la dominación mundial. Una manera de ver, de actualizar un poco cuestiones que ya han llevado a cabo adelante. Y digo, cuando estamos hablando de esto de dominación, cuando estamos hablando de genocidio, no nos podemos olvidar del actor más importante, el genocida más grande que tiene este mundo, que es Israel, ¿no? El Estado de Israel siempre ejerce su violencia a través de diferentes medios y siempre pone la cara. Aquí, en el caso del Mundial, su equipo no está. Digamos, el equipo de Israel no está participando del Mundial, pero sí participan diferentes empresas que son las que están garantizando de alguna u otra manera esta dominación a nivel mundial. Sí, como por ejemplo, lo que aportan estas empresas es otra experiencia dentro de lo que es el consumo del Mundial. Las tecnologías de las empresas que vamos a hablar ahora, lo que hacen es permitir que millones de espectadores accedan a transmisiones, resúmenes, estadísticas y contenidos personalizados durante las competencias deportivas.
O sea, para que estés ahí todo el tiempo con la información al toque, con el celular, en la tele, en la computadora, online, en la calle, ¿no? En todos lados. Y por ejemplo, una de estas es Anevia, que está vinculada a la distribución de contenido para millones de aficionados alrededor del mundo. También figura WSC, es una empresa israelí especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte que automatiza la generación y distribución de clips y contenidos en tiempo real. Y la otra firma es Sports Vibes, que provee datos, análisis y estadísticas en vivo utilizados por medios de comunicación, plataformas deportivas y sistemas de apuesta en distintos mercados internacionales. Es terrible porque hemos hablado en otros momentos, lo hemos tirado, ya vamos a profundizar en programas más adelante sobre la inteligencia artificial y por supuesto, señoras y señores, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Israel, estamos hablando de la FIFA, obvio que hay inteligencia artificial en este mundial. Por ejemplo, tengo entendido que la pelota tiene adentro un chip y después sistematiza y genera saca todas sus conclusiones hacia la velocidad de la luz, como hemos visto lo rápido que lo hace. Que por supuesto, bueno, tema aparte, paréntesis, para que eso lo haga rápido, está chupando millones de litros de agua, por ejemplo, como va a ocurrir en el sur ahora en Argentina, con el último data center que se ha instalado. Pero lo que voy, se sacan conclusiones, esto de que Messi hace un gol y dicen, tiene el premio, rompió el récord de hacer un gol con la barba afeitada el día de ayer y 4 pelos en el culo. O sea, hay un nivel ahí de numerología tan extraña que no llegamos a entenderlo porque pasa tan rápido que distrae por un lado, nos llena de basura, digamos, los comentarios y demás, y nos hace olvidarnos o sacarle el ojo a cómo está funcionando de manera muy prolija el reconocimiento de datos, cómo está funcionando la recopilación de caras, de datos biométricos. En el Mundial está siendo para mí el grandísimo piloto de cómo se va a organizar el mundo de aquí a muy pocos años y quiénes son los que tienen el control total de todas estas herramientas y toda esta tecnología. Israel por un lado, Estados Unidos por el otro, ¿no? Exacto, también una cuestión que se plantea es la de toda la tecnología aplicada adentro del campo de juego. Por ejemplo, eso que mencionaba recién del chip adentro de la pelota, de las cámaras, la cámara arbitral, que bueno, es otra forma de ver el juego de una forma como inmersiva, ¿no? Como dentro del campo, te ofrece ese improvement, digamos. Pero que la tecnología, por ejemplo, esto del VAR, del marcar tan milimétricamente, del sensor en la pelota que te toca si saltaste, un pelo le tocó y ya hizo sonar el sensor y te cobran offside, como le pasó al de Croacia. Es como que se plantea que es para solucionar problemas en tanto a la decisión que se toma en el campo de juego, pero no parece resolverlo. Es que más que resolverlo, digo, o sea, eso está planteado como afilar la mira y calibrar un poco el ojo en decir, che, gente, que acá no haya violencia, que acá haya equidad a la hora de llevar a cabo los partidos, pero esa equidad vimos que funciona para algunos sí, para otros no, digo, o sea, está el VAR que te dice si el pelo que pusiste estaba offside o no estaba offside, y después ves como una tarjeta roja puede ser dada de baja simplemente con un mensajito de Signal que le manda trampa a Gianni Infantino. Entonces, lo absurdo que tiene toda esa tecnología y toda la cantidad de plata puesta en esa tecnología es porque en realidad no está planteado para generar una equidad y un juego limpio, un fair play, como se suele decir, sino que están probando, y esto es una teoría que la estoy diciendo, probablemente alguien lo haya ampliado con mucho más datos, pero lo que pienso es que están probando diferentes tecnologías y viendo cómo funcionan, porque muy en breve se va a dar vuelta el orden mundial que estamos conociendo, y digo en breve porque están pasando las cosas muy rápido, y todos estos organismos, todas estas empresas y toda esta gente, lo vamos a decir bien claro, de Estados Unidos, de Israel, y entre ellos como socio típico, clásico, histórico, y fiel, quiero decir, como de estos que van hasta la muerte, la FIFA, por supuesto. Vos decís que todas estas tecnologías que se están empezando a aplicar en el Mundial va a ser para aplicar a control social. O sea, que todas estas tecnologías se utilizan para el control social es un hecho. Digo, la cantidad de datos que se están recabando hoy en día mediante
toda Sí, con todo el biométrico, con toda todos la los datos foto. biométricos en las canchas y demás, con todo el nivel de, digo, ¿qué tan lejos estamos de que, por ejemplo, la gendarmería tenga una de las cámaras que tiene el árbitro y salgan moviendo cámaras como esas para generar diferentes tipos de amedrentamiento a la población? No estamos muy lejos. Una de- cámara que te tome los datos biométricos y ya tengo tus datos mientras te está Digo, pidiendo el por documento. ejemplo, vos le pones así de rápido, que eso no es nada extraño, ¿eh? O sea, pasa acá en Argentina en gente de clase media que ya un lector facial aparece en el día a día, digo, estamos hablando de los países más ricos del mundo. O sea, esto para mí está generando toda una formación para ejercer más dominación. La quiero leer a Gladys, que acá nos dice... el blindaje del negocio del fútbol por parte de la FIFA, eso decíamos recién, y continúa diciendo, el club El Sarfield tiene varios implicados también, y nos dice que la FIFA es la institución más corrupta del planeta. Le sacaron tarjeta amarilla al técnico de Egipto cuando hizo la señal de discriminación levantando los brazos y cruzándolos, y no sancionó al hincha argentino que flamea una bandera de Israel en total acto de provocación. Asimismo, mi gran abrazo para Hossam Hassan, que ha tenido los huevos, lo vamos a decir, de ir a Estados Unidos con su equipo y levantar la bandera de Palestina. Digo, no es lo mismo para nosotros que estén bombardeando Gaza, que lo tenemos a muchísimos kilómetros, que para Egipto, que lo tiene al lado. Entonces no hay forma, y esta es una gran bronca que tengo yo con muchos de los personajes que aparecen alrededor del mundial y de toda esta mafia del fútbol. No hay forma de ser una persona con tanta influencia como un jugador de fútbol, como un DT, como cualquiera de todos los personajes que están apareciendo, y callarte la boca ante el genocidio en Gaza, callarte la boca ante la dominación que se está dando y el avance de las derechas en, por ejemplo, el continente americano. Tenés que ser muy pecho frío, pienso yo, para quedarte callado ante esas situaciones, y no me estoy refiriendo a que Mbappé diga que hay discriminación para los negros. No es así la cosa, porque este tipo, por ejemplo, sale y dice, uy, mirá que deconstruido que está, que en contra que está de la xenofobia, pero es el mismo tipo que salió a darle palos a Le Pen, pero a darle palos a Le Pen para apoyar a Macron. Digo, es como que no se salva casi que nadie, diríamos, están contados con los dedos de las manos. La gente que hace uso, que para mí sería básico y debería ser obligatorio, hacer uso del nivel de influencia que tiene esta gente para por lo menos plantear algunas situaciones para la sociedad, y aunque sea tirar una pequeña piedrita sobre la reflexión, ¿no? Aparte, digamos, más allá de la cercanía o lejanía que uno tiene en términos de distancia con el pueblo palestino, de este lado del charco la historia golpea la puerta. O sea, en estas tierras ha sucedido un genocidio, ¿no? Hubo persecución política, hubo hechos muy sangrientos relacionados con violencia institucional para, por ejemplo, la Semana Trágica de principios del siglo XX. Ahí Cande quiere hablar. Yo con respecto a lo del racismo, que si los argentinos somos racistas o no somos racistas, me gustaría llamar la atención sobre decir quién no es racista en este mundo capitalista, digamos. O sea, viene de la mano con la sociedad en la que vivimos, entonces todos los países son racistas, no es algo de la sociedad argentina, sino que es algo más que nada de el planeta Tierra en el que vivimos y el capitalismo y las bases que han fundado esta sociedad, digamos. Entonces no pueden decir que nosotros somos racistas cuando ellos son los que crearon el racismo. Así que bueno, les mandamos un beso ahí a la gente de Estados Unidos y de Europa. Bueno, un besito. Es que efectivamente concuerdo con esto que decís, concuerdo con cómo, a esto me referí un poco con lo que planteó al principio, de que hoy en día las personas que están jugando el mundial, todos los jugadores del plantel del equipo y demás, para, qué sé yo, por decirte algo, la gente de Egipto que está viendo el partido, esas personas representan a la Argentina. Y yo los veo y digo, brother, tráeme un balde que voy a vomitar porque te estoy viendo la cara. O sea, pero no solo por la cara, sino porque siento que hay un nivel de silencio y un nivel absurdo de cinismo en este modelo y en este tipo de jugadores que se viene replicando a lo largo de muchos años, que a mí personalmente no me representa, y creo que
son pocas las personas o no son tantas las personas en este país que se ven representadas con gente como los jugadores de Argentina, por ejemplo, por tirar uno, ¿no? Pero por cómo está la situación, parece como si esos fueran los embajadores del ideario y los embajadores del pensamiento que tiene nuestro país, pero no es así. Propongo que, llegado el horario que estamos viendo, escuchemos un temita rapidito. Si no me equivoco, ¿qué nos toca? ¿Qué canción nos toca? La vida. Va a venir La vida de Silvio Rodríguez, lo escuchamos y vamos a seguir con unos comentarios que tenemos y ya mismito llamamos a José Fernández, que nos va a brindar una entrevista sobre una nota que estuvo publicando y para poder debatir un poco al respecto de esto que venimos hablando.